Esto es un equipo de valor soporte. ¿Sí? ¿En qué consiste? Esto es para medir cómo se comporta el suelo en condiciones desfavorables, ¿sí? Ante una inundación, qué tipo de suelo tenemos, y con esto tratamos de determinar para la clasificación de suelo si es mayor o menor del 2% de hinchamiento, ¿sí? Con este equipo acá lo tenemos a través de los platos perforados, lo tenemos 72 horas en agua, cada 24 horas hay que ir midiendo mediante los comparables la deformación. Ven esto, el suelo al irse humedeciendo se va hinchando y va levantando, entonces el comparador va corriendo y se va tomando la altura. Después, esa misma probeta se trae acá a la prensa mediante los aros que son distintos, tenemos de distintas capacidades, tenemos de 1000 kilos, 3000 kilos, el de 5000 kilos, ¿no es cierto? Y este que tenemos puesto, que es un aro de 1000 kilos, ¿no es cierto? ¿Por qué la diferencia? Es por la carga que ustedes van a ponerle arriba, ¿sí? Supuestamente en la construcción, si van a hacer una casita de 2 pisos, no es el mismo peso que un edificio de 4. ¿Sí? Entonces se determina qué tipo de aro. ¿Para qué medir el suelo? ¿Se lo entienden hasta ahí? Sí. Después, una vez determinado eso, pasamos a lo que es, entonces con esto determinamos qué tipo de suelo tenemos, ¿sí? Entonces teníamos el hinchamiento, si mayor o menor, y con esto determinamos qué tipo de suelo es, de los que pueden ser de los A1 hasta los A7. Todo el equipo de tamices, ¿sí? Para determinar qué tipo de granulometría, ¿sí? Como la palabra lo dice, granulometría, medición de granos, ¿sí? Entonces se divide por cantidades y se determina el material que cumpla una curva ya especificada o determinada para la resistencia ya sea de suelo, puede ser de granulares o de finos, que son los suelos, ¿no es cierto? Y los granulares para los hormigones, que bueno, acá contamos con toda la serie de tamices para ese, ¿no es cierto? Bueno, todo esto, herramientas que ven son las necesarias para trabajar en laboratorio, ¿no es cierto? Como también tenemos una balanza de precisión, ¿sí? Que esta es una balanza digital, es muy sensible, que son para pesar pequeñas cantidades más exactas, ¿no es cierto? Después también contamos con una balanza de basculante de 2 platos hasta 10 kilos, que esa es para pesar más cantidad de material, ¿sí? Bueno, ahora pasamos el equipo que ustedes están viendo acá, que este es el equipo para medir la densidad de ciclo, ¿ah? Que es el que yo explicaba cuando uno comparte un terreno, ¿no es cierto? Tenemos que saber, porque las exigencias son del 90, 95 o 100% del valor del producto, ¿se acuerdan? Entonces con este equipo medimos la densidad del porcentaje que yo tengo en el suelo, que he logrado por la compactación de los equipos, ¿sí? Estas herramientas son las necesarias también para el trabajo en terreno. Esto ya cuando tengamos una obrita, algo, vamos a salir a controlar el tema de la compactación. Después pasamos, seguimos con el tema de la compactación. Tenemos, estos son los moldes para el proto, ¿no es cierto? Los T99 tenemos para hacer los T180,
que va relacionado con el equipo aquel de densidad. Nosotros con esto determinamos el valor de densidad patrón que tenemos que tener, y en el terreno nosotros supuestamente antes de construir, antes de fundar, tenemos que tener del 90, 95, el 100% de lo que me dé el valor en la probeta de estos moldes, ¿sí? Que tenemos y el pisón chico y el pisón grande para poder realizarlo. Esta es una extractora de probeta que son los moldes que yo saco acá, los ponemos acá, tenemos presión para desmoldar las probetas, ¿sí? También después contamos con un equipo para controlar el hormigón, ¿sí? Cuando ustedes preparan el hormigón, tenemos la hormigonera para hacer los dosajes que van a utilizar ustedes, que quieren utilizar en la construcción, ¿no es cierto? ¿Qué dosaje quiero llegar yo a lograr, ¿no es cierto? Entonces lo preparamos acá, después preparamos las probetas, ¿no es cierto? Que contamos con los elementos, ¿no es cierto? La compactamos todo con 3 capas de 25 golpes. Esto se deja 24 horas, al otro día se desmonta y se pone en agua, ¿sí? Se puede romper, se hace una escala se rompe los 7, 14 y 28 días esta probeta, ¿sí? Se hace no mínimo una serie mínima de 3 probetas por pastonada, ¿no es cierto? Para que ustedes, cuando hagan el cálculo de lo que quieren lograr, del hormigón que quieren lograr, ¿no es cierto?, tengan un rango mayor para poder hacer la curva, ¿no es cierto?, de la densidad lograda del hormigón. Después también con esto es para medir el asentamiento del hormigón, ¿sí? Si ustedes han hecho el cálculo ya, ustedes dicen que quieren tener, o si no las normas le piden un asentamiento no mayor de 6, de 5 o de 3 centímetros. Con esto medimos, si bien el cálculo que ustedes hacen y el control en obra, ¿sí? Cuando ustedes ya están construyendo, que viene un mixer, ¿sí?, o el mate, como le dicen, ustedes tienen que saber qué asentamiento tiene, porque si viene pasado de agua, ¿qué pasa? Se le cuartea el hormigón, ¿sí? Si viene con poco asentamiento, le queda con mucho vispero. Entonces, esta es la forma de medir el hormigón que traiga el agua que ustedes han calculado, ¿sí? Porque a ustedes les va a tocar hacer el dosaje para hacer la construcción, porque ustedes han hecho el cálculo de la construcción, ¿sí? Bueno, con esto el cono de agua lo medimos con esto, ¿sí? Esta es la olla para las probetas de hormigón, que nosotros las rompemos en la prensa. Como tiene que tener una superficie bien lisa, con pocos vacíos, y nunca se logra la probeta, entonces la hacemos con azufre. Esta es la olla para el azufre. Acá lo derretimos el azufre cuando está caliente, ¿no es cierto? Lo ponemos en el encabezador y encabezamos la probeta. Antes de romperla. Antes de romperla, exactamente, claro. ¿Para qué? Para que tenga una cara bien uniforme y asiente bien en la prensa y no tenga vacío, ¿sí? Porque al tener vacío tiene poca, le va a dar mala resistencia del hormigón, ¿sí? Sí. Bueno, después contamos, los otros elementos, las cocinas industriales, para el secado de los materiales, el secado de suelo, ¿no es cierto?, el secado de las piedras para los dosajes, y las piletas de lavado de suelo.
preparar un ensayo paso del ensayo del Proctor, ¿no es cierto? Con el molde tipo de T107, con el pisón grande, ¿sí? Que ya lo tenemos determinado suelo, que es un tipo de suelo de los A4, ¿sí? Del saplé supuestamente que han traído para realizar. El hinchamiento que da esto no es mayor del 2%. Entonces vamos a proceder a hacer un paso de pronto, ¿verdad? Tenemos el molde ya ajustado, listo. Entonces tenemos que darle, ¿cuánto era? 5. 56 golpes. 5 capas de 56 golpes, ¿sí? Bueno, vamos a ir turneándolo para hacer esto, ¿eh? 1, 2, 3. Él no sabe cómo expresarse. Bien. Esto entonces, bueno, esto va hasta arriba, golpea acá, se larga, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Y se va corriendo la base. 3, 4, se larga, ¿sí? 2, ¿ves? Está bien. Vayan ustedes a la obra. Listo, 56. Vamos a proceder entonces ahora a desmontarlo para determinar el peso. Hay que hacer el corte para lo que le explicaba la otra vez, para enrazarlo, ¿sí?
que quede bien enrasadito para que podamos La tierra tiene un cierto porcentaje de humedad, ¿no es cierto? exactamente, sí. Después vamos a proceder a explicarlo con el gráfico cómo se determina el óptimo de esto, ¿no es cierto? Bueno, traigan, chicos, a ver, traigan la balanza y el peso. Bueno, ¿qué peso? A ver, vengan, peso uno. A ver, peso, vamos. ¿Sabes qué? La otra pesita, la de 2 kilos. Te pasa. Bien. ¿Vale con eso? No. No, sacar de 2 kilos, ponerla de 1. Perfectamente, y ahora vamos poniendo eso. No, sacarla, ponerla de eso. 50 ahora. No. No, poner una 100. No, bien, ahí estaría. Ahí estamos. Pero Estamos viendo con todo ahí. Sí, con todo esto se pesa. Para eso ya lo tenemos la otra vez, que se acuerdan que le sacamos el volumen, le sacamos la tara, ¿no es cierto? ¿Es para qué? Para yo saber. Acuérdense que tengo que saber cuánto tengo en centímetros cúbicos acá de material, ¿sí? El volumen, le sacamos la tara, ¿no es cierto? ¿Es para qué? Para yo saber. Acuérdense que tengo que saber cuánto tengo en centímetros cúbicos acá de material, ¿sí? Entonces tenemos 5.000 y 2, 7, 8, 9, 10, 10.000. 10.410. ¿Sí? Esta es de 10 o de 20. 10.410. Bueno, entonces, ahora procedemos al desmontado. De esto yo saco 500 gramos, que es lo que tengo, ya lo estaba secando acá. ¿Ven? 500 gramos. Ya lo sequé. Que para saber qué determino con esto, para saber la humedad de la probeta que hemos hecho, ¿no es cierto? A ver si el cálculo que yo determiné cuando le echamos el agua y lo mezclamos, ¿no es cierto? Bueno, y una vez que tenemos que ya la probeta se nos saturó, procedemos al gráfico. Tenemos el gráfico, ¿no es cierto?, con en la horizontal la humedad y en vertical la densidad. Entonces, ¿qué determinamos? Del 9, tenemos un rango de 9 a 14% de humedad, y la densidad buscamos acá. Empezamos, acuérdense, con el primer punto, la humedad más baja, ¿no es cierto?, que en este caso teníamos el 9,5, que nos dio la densidad Proto, ¿sí? Determinamos que este suelo tenía una densidad que nos dio una densidad de 1833 con el 13,4% de humedad óptima, ¿sí? Entonces empezamos con el punto más bajo y la humedad más baja. Después hicimos 4 pasos, que el paso este sería el último, que es este que se satura. Entonces después tiramos
una línea horizontal, vertical hacia abajo, hasta la línea horizontal de la humedad, y una horizontal a la densidad acá, ¿sí? Una en vertical y una en horizontal. Donde nos corta el punto sería la densidad máxima y la humedad óptima. Con eso determinamos que yo después en el terreno voy con el cono de la arena, ¿no es cierto? Y me tiene que dar, para este caso, me tiene que dar el 100% de la densidad que determiné. Si es el 100% de la densidad máxima, ¿sí? Y tengo 1833, ¿cuánto me tiene que estar dando el terreno en el nombre? ¿Cuánto me tiene que estar dando? Si es 100%. 1833 kilos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, cuando yo he logrado eso, ya estaría listo el terreno para empezar la fundación de la obra. Bueno, con esto hemos terminado el tema de